Bienvenidos a Teleología, el podcast de teología, filosofía y ciencia, donde exploramos las grandes preguntas de la existencia. Junto a Feliberto como anfitrión, cada semana nos sumergiremos en las profundidades del conocimiento humano, buscando entender cómo se entrelazan estas disciplinas para dar forma a nuestra comprensión del mundo. Desde los misterios de la fe hasta los límites de la razón y los descubrimientos más asombrosos del universo, este es el espacio para mentes curiosas que buscan respuestas más allá del horizonte. Así que ajusta tus auriculares, prepárate para el debate y la reflexión, porque estamos a punto de comenzar. Acompáñanos en este viaje por la teología, filosofía y ciencia. Un saludo a todos. La gracia de Dios mora en la vida de cada uno de ustedes. Seguimos con esta serie sobre escatología, con este breve panorama que estamos dando sobre escatología, estudios introductorios, para que usted pueda conocer de forma básica lo que es esta área de la teología sistemática. Hoy, como ya vimos lo que es el estudio del infierno, cuáles son los términos que utiliza la Escritura para eso, vamos a seguir asimismo en la misma línea y vamos a dar las perspectivas que hay sobre el castigo eterno, el universalismo, el aniquilacionismo, el castigo eterno y otros usos o otras posturas que hay dentro de las Escrituras. Aunque en los 20 siglos de la fe cristiana siempre han aparecido perspectivas que no son ortodoxas sobre la doctrina del castigo eterno, parece que en los años recientes ha habido un cambio hacia una visión suavizada sobre el infierno. Por ejemplo, Clark Pinnock se lamenta y dice: ¿cómo pueden los cristianos proyectar una deidad de semejante crueldad y rencor, cuyo método de acción incluyen causar la tortura eterna sobre sus criaturas, no importa cuán pecaminosas hayan sido? Con seguridad, un Dios que obre así estará más cerca de parecer a Satanás que Dios, al menos desde cualquier normativa moral y desde el mismo evangelio. Hay un cambio en el evangelismo. Por ejemplo, James Hunter también dice que hay varios estudios en los cuales se revelan que surgen las certezas doctrinales suavizadas entre los estudiantes fundamentalistas de las universidades y los seminarios cristianos. Como esa postura es un poquito cruda. Nosotros vemos, por ejemplo, postura como los testigos de Jehová. Vemos postura también como los adventistas, que hasta cierto punto congenian en muchísimas cosas. Ven el infierno como algo más suavizado. Lo vamos a ver más adelante, pero cambian el concepto ortodoxo que dice las Escrituras sobre esto. Pero siguiendo la línea, James Hunter dice: dentro de esta generación de evangélicos hay un grado medible de inconformidad con el concepto de maldición eterna. En general, los evangélicos y en particular la generación venidera han adoptado un código ético de civilidad político en diversos grados, además de tolerar las creencias, opiniones y estilo de vida de las demás personas. Ellos la llevan a hacerse tolerables para los demás. El dogma crítico no es ofender, sino ser gentil en las relaciones sociales y civiles. Semejante estilo religioso implica la ausencia de énfasis sobre los aspectos más ofensivos del evangelicalismo, como las acusaciones de herejías, pecado, inmoralidad, paganismo, cuestiones de juicio, ira divina, maldición e infierno. Yo le puedo decir a manera personal que hace muy poco estuve viendo un canal que está hablando sobre eso del infierno y veía esa postura tan humanista, porque no salía de la Biblia, esa forma tan humanista de ver el infierno, por ejemplo, y de entender de que eso no era un castigo eterno, de que el infierno como tal no existía, de que las personas al final iban a ser salvas y un sinnúmero de cosas. Y créanme que totalmente me impacté, porque incluso la persona dice
defender la verdadera fe. Entonces como que me turbó bastante ver eso. Pero bueno, cada quien con su postura, las escrituras están ahí y lo que hay que ser fieros y claros en lo que las escrituras dicen. Vamos a ver ahora lo que son las perspectivas sobre el castigo eterno. Aclaro que no van a ser exhaustivas porque si no la clase sería demasiado larga. La primera es el universalismo. ¿Dónde comienza esta postura? Orígenes fue un fuerte proponente de la ausencia del castigo eterno. Orígenes, todo el mundo sabe que es del año 185 al 254 después de Cristo. Orígenes enseñaba que las amenazas del castigo eterno solo eran exhortativas. Él admitía que el sentido gramatical de los términos bíblicos enseña el fuego eterno e inextinguible, pero lo considera como un engaño intencional y de gracia de parte de Dios para disuadir a los hombres de pecar. Es decir, Orígenes veía eso y decía, no, Dios lo que pone eso ahí es para que los hombres teman y no quieran pecar. Pero realmente ese castigo como tal, ellos no lo van a recibir. Orígenes se olvida con eso que supongamos que personas de hoy que no les importa el tema del infierno y dicen que como quiera van a seguir con su pecado, ¿qué Dios va a hacer con esa persona? No sé si entienden. Entonces, no hace sentido esa postura, pero como quiera, es uno de los padres de la iglesia que lo enseñó de esa manera para que ustedes entiendan que dentro de los padres de la iglesia también habían herejía. Nosotros tomamos lo que se aferra más a las escrituras y lo otro lo rechazamos. Lo que decían los padres de la iglesia no era palabra de Dios. Eran interpretaciones de personas que muchos de ellos aprendieron con los apóstoles, con discípulos de los apóstoles, pero no quiere decir que eran infalibles como tal. Porque los apóstoles estuvieron con Jesús y durante un tiempo no entendían la cosa que ellos decían, que él decía, la malentendían. Entonces, asimismo, pueden hacerlo los padres de la iglesia perfectamente. También Orígenes enseñó que a la larga habría una restauración individual de todos, incluyendo de Satanás, los sodomitas y todos los demás. Una herejía total. Orígenes apeló a lo que es Juan 17, 17 del 20 al 21, 1 Corinto 15, 25, Efesios 4, 4, 13, Filipenses 2 del 10 al 11, para respaldar lo que es el universalismo, que cuando Pablo dice que toda lengua confesará que Jesús es el Señor para toda carne. Él entendía que esa toda lengua incluía incluso a las personas que murieron sin aceptar al Señor y que después de la muerte iban a confesar que Él era el Señor para la gloria de Dios y por tanto se podían salvar. Les dije, vayan buscando la cita en su casa para no dar demasiada cita y hacer el estudio bastante largo que se haga muy pesado. Aunque también otro, Karl Barth, no es explícito en sus escritos, muchos creen también que él enseñaba el universalismo. Por ejemplo, C.H. Dodd dio el universalismo en Romanos capítulo 11, versículo 32 y dijo, en otras palabras, la voluntad de Dios es que toda la humanidad sea salva al final. También lo vio en Romanos capítulo 8, versículo 18 al 23, Efesios 1:20, Efesios 3 del 6 al 10 y Colosenses 1:20 también. Jonathan Robinson también, el liberal británico, dijo, mientras permanezca un solo pecador en el infierno, Cristo sigue en la cruz. No hay especulación. Es una declaración basada sobre la misma necesidad de la naturaleza de Dios. En un universo de amor no puede haber un lugar que tolere una cámara de horrores ni infierno al mismo tiempo que no sea un infierno para Dios. Él no puede soportar, pues eso sería la burla definitiva de su naturaleza y eso no va a pasar. ¿Se fijan ese tipo de lenguaje casi manipulador que ellos usan? A mí sí, creo que una de las únicas declaraciones, siéndole honesto, que me pusieron a pensar fue un video, una vez que me enviaron,
que una persona decía, es un adventista, y que él decía que un infierno eterno no acabaría con el mal, sino que lo perpetuaría. Y el fin último de Dios sería acabar con el mal. Y aunque bíblicamente no es así, filosóficamente puede hacer sentido. Y me quedé como con esa cuestión y dije, puede disuadir a personas que no tengan un buen fundamento bíblico y también una base filosófica por lo menos promedia. Entonces, las posturas que nosotros vamos a ir viendo, aunque utilizan medianamente la Biblia, tienen más sentimiento y humanismo que teología per se ortodoxa. La otra postura es el aniquilacionismo. Aunque la aniquilación se ha asociado tradicionalmente con grupos como los adventistas del séptimo día, los testigos de Jehová y algunos evangélicos recientes también la han adoptado. Aclaro de que esa postura es una herejía total. John R. W. Stott probablemente sea el más prominente defensor de esta postura. En un debate con el liberal David Edward, él declaró lo siguiente: no dogmatizo sobre la posición a la cual llegué, la sostengo de manera tentativa, pero pido un diálogo franco entre los evangélicos con base en las escrituras. También creo que la aniquilación final de los impíos debería, al menos, aceptarse como una alternativa bíblica legítima al tormento consciente y eterno. Clark Pinnock también sostiene, él afirma que quienes sostienen el castigo eterno y consciente de los impíos enfrentan al horror moral y la falta de solidez exegética de la perspectiva tradicional del infierno. E incluso él se pregunta, ¿cómo puede alguien imaginar por un momento que el Dios que por su gran amor dio a su Hijo por los pecadores instaure una cámara de tortura en algún punto de la nueva creación para sujetar el dolor eterno a quienes lo rechazaron? La defensa del aniquilacionismo, si la pudieron leer entre líneas, son las siguientes. A partir de las escrituras, afirma que solo Dios es inmortal, lo dice en la primera carta a Timoteo 6:16. Cristo otorgó vida e inmortalidad a través del Evangelio, lo cual vale para todas las personas que lo enseñan basado en segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 10. El punto número 2, como en el caso de Pinnock, ¿verdad? La defensa del aniquilacionismo está más relacionada con su repulsión moral que con consideraciones exegéticas, como él mismo admite. Hay otro punto también que se postula, que es la salvación sin conocimiento de Cristo. ¿Pueden ser salvos los que nunca oyeron a Cristo? Una pregunta que nosotros siempre nos hacemos. Ya yo le he respondido varias veces en este canal, en clases de bibliología y demás, que usted lo puede ver, que he dado respuesta a eso. ¿Habrá una oportunidad realmente después de la muerte para las personas que se salven, para que las personas se salven como tal? Hay personas que han considerado esta pregunta y han llegado a diferentes conclusiones. Seguimos. Clark Pinnock cree que las personas que no han oído a Cristo no están necesariamente condenadas al infierno. Y él dice, de una cosa podemos estar seguros: Dios no abandonará en el infierno a quienes no lo conocen. Por lo tanto, no declinaron su ofrecimiento de gracia. Aunque no nos ha dicho cuál es la naturaleza de su plan, no podemos dudar de la existencia de la bondad de dicho plan. También Donald Bloch, él cree que las personas tendrán una oportunidad de salvarse después de la muerte, incluso de trasladarse del infierno al cielo. Y él afirma, el castigo en el infierno es punitivo y correctivo. No obstante, no queremos ponerle límites a la gracia de Dios. No excluimos la posibilidad de que finalmente algunos se trasladen del infierno al cielo. De la ciudad santa dice que sus puertas están abiertas de día y de noche, lo cual significa que el acceso al trono de la gracia es posible continuamente. Las puertas del infierno están cerradas con llave, pero solo por dentro. Podemos afirmar la salvación al otro lado del sepulcro. John Lawson también afirma
es difícil defender la posición de la gracia salvadora de Dios se extienda a todos los hombres y no extender lógicamente a la operación de la gracia más allá de la vida del hombre en este mundo. Quienes han vivido en este mundo de acuerdo con la luz divina que se les dio, cuando se despierten en la vida futura descubrirán que pertenecen a Cristo, aunque en esta vida no parecieran cristianos. Le voy a hacer una confesión sobre estas declaraciones que nosotros vamos viendo. Tocan mucho los sentimientos. eh, si no tiene la base sólida, bíblica, exegética, te persuaden porque son muy humanistas, van a los sentimientos y a la percepción de la persona y a dibujar un Dios que es solamente amor y no justicia, no santidad. Y tampoco eso no explican cómo Dios en el Antiguo Testamento ordenaba las cosas que ordenaba también, que eso sería otro tema. Ciertamente, yo no defiendo la postura del castigo eterno, porque yo soy una persona sádica o así por el estilo. Honestamente, yo que tengo familiares que no le sirven a Dios, a mí me convendría totalmente, es más, yo estaría totalmente de acuerdo con que esa postura fueran ciertas. Totalmente de acuerdo. O sea, ¿por qué yo tengo que postular una postura del infierno eterno? Simplemente porque la Biblia lo dice. Si la Biblia no hiciera el énfasis tan recalcado en las escrituras de eso, pues yo perfectamente no lo haría porque no le veo, o sea, ciertamente a uno le gustaría que hubieran, que fuera el aniquilacionismo o que las personas simplemente pasen un tiempo en el infierno pagando un castigo, pero luego se vayan para la gloria, entran al trono de la gracia, o sea, qué bien sería, pero las escrituras no dejan espacio para eso. El problema, yo creo que el único problema que hay es ese, que las escrituras no dejan espacio alguno para que nosotros podamos sostener dicha postura. Y eso es lo difícil del caso, lamentablemente. Entonces, antes de la postura del castigo literal y eterno, vamos a responder a una pregunta que las escrituras sí las responden, pero que la persona al parecer no se percatan tanto, que es los grados de castigo que van a haber en el infierno. Y que eso se conecta con algo que dejé inconcluso en la clase anterior, que también son las áreas del infierno. Traté los términos, prisiones de oscuridad, el tártaro, el abismo, el Gehenna, el Hades y así sucesivamente, pero eso no necesariamente dice de que todo es el mismo lugar. Pues eso puede ser también una sinécdoque. Me explico. ¿Qué es una sinécdoque? Sinécdoque es cuando tú tomas una parte de algo y lo ejemplificas como un todo. Por ejemplo, si yo digo, en mi casa yo tengo 7 bocas que alimentar, es evidente que yo estoy tomando una parte del cuerpo humano para ejemplificar a la persona como tal. La persona tiene boca, pero la persona no es una boca. Pero yo uso la palabra boca para ejemplificar el todo de la persona. Entonces, perfectamente, los términos que la Biblia utiliza para el infierno puede ser que sean dentro de ese lugar de tormento, puede ser que sean distintas regiones, una para los ángeles como el Tártaro, otra puede ser para los diferentes grados de castigo que vamos a enseñar a continuación, para la persona que, por ejemplo, no es igual una persona que vive en el tiempo de hoy, que se le predicó en el Evangelio, con la persona que está en una tribu que nadie le ha predicado. No es lo mismo la persona que vieron directamente al Mesías de Israel, allá, frente a frente, y lo rechazaron, que una persona, por ejemplo, que ahora mismo está en África, o que ahora mismo esté en Palestina, o esté o sea, esté en unos lugares de eso, en China, Corea del Norte, y así sucesivamente. ¿Entienden la idea, verdad? No debería haber un castigo igual para todos porque no tendría sentido, porque a cada quien se le va a reclamar conforme la luz que recibió, como también nosotros.
Mientras más maestros nos hacemos, más condenación traemos para nosotros porque sabemos más y deberíamos vivir mejor, algo que nunca hacemos realmente. Pero bueno, los grados de castigo, ¿verdad? Aunque las escrituras no son tan claras al hablar de de los grados de castigo del infierno, se infiere que algunas de las porciones del infierno habrán grados de castigo, que fue como le mencioné. La defensa de ello, por supuesto, es difícil de entender. Quienes más conocimientos sobre Cristo son responsables de más, que como expliqué, quienes han recibido menos información tendrán menos responsabilidad. Vamos a ver por lo menos dos pasajes. El primero, Lucas capítulo 12, versículo 47 y 48. Lucas 12, 47 y 48. Aunque aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo la cosa digna de azote, será azotado poco. Es decir, ambos fallaron, pero este sabía y el otro no sabía. Entonces a uno se le va a dar mucho, a uno se le va a dar poco. Porque todo aquel a quien haya dado mucho, mucho se le demandará. Y aquel a que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Se fijan, por ejemplo, que la parábola está clara. Tú sabes lo que era bueno y malo, lo que me agradaba a mí y lo que no me agradaba. No lo hiciste. Entonces tú vas a recibir muchos azotes, una por desobedecerme y otra porque sabías que no me gustaba y lo hiciste. Otro, por ejemplo, no va a recibir tanto castigo. ¿Por qué? Porque tú estabas ignorante de eso. La ignorancia no te exime del castigo, pero sí te exime de una pena máxima o de un castigo máximo, sino que va a haber un castigo más reducido. Por eso que yo digo que esos términos que la Biblia utiliza para el infierno tienen que ser obligatoriamente lugares diferentes para castigos diferentes. Bien, va a haber prisiones de oscuridad, va a haber encarcelamiento de ángeles, o hay hoy en día encarcelamiento de ángeles, y hay hoy en día espíritus en prisiones de oscuridad. Van a haber otras personas que van a estar directamente en un castigo más fuerte, donde será el lloro y el crujir de dientes y demás. Por ejemplo, Mateo también 10:15 revela este pensamiento, y también Mateo 11:22 revela lo mismo. Las naciones paganas no tienen el mismo conocimiento de la verdad de Dios y de Cristo que ha recibido Israel, por ejemplo, ¿verdad? Debido a que Judas era discípulo y por ello recibió más cantidad de información, le hubiera resultado mejor no haber nacido por el castigo tan grande que le esperaba. ¿Se fijan? A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Mas hay, porque en el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera no haber nacido. ¿Pero por qué? Porque tú estás conmigo, Señor. Tú comiste conmigo, viste los milagros. Yo te mandé en la misión de los 70 en Lucas y tú hiciste milagros. Y viste que los demonios se sujetaban en el nombre mío, que yo le delegué a ustedes para las misiones. Judas hizo milagros. Se infiere del texto en la misión de los 70 y cuando ellos volvieron lo que dijeron. ¿Y qué Jesús le dijo? Procuren de que su nombre esté escrito mejor en los reinos de los cielos. Entonces utiliza eso mismo para interpretar Mateo 7, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. La gente cree que haya algún mover sobrenatural, quiere decir que Dios está contigo, y no necesariamente. Por eso es que yo le digo, deje de estar alabando de que hombre de Dios, de que porque Dios de que lo usó, según usted cree, que Dios lo usó en un momento, hizo un milagro, se sanó. Ay, no, Dios está con ese hombre, es un siervo. No, es falso. No, mentira. Y comienzan a defender personas. Yo no hago ese tipo de contenido aquí, de estar difamando personas. Pero le digo, usted deje de ser tan crédulo y tan tonto también sobre esos temas y entienda que el hecho de que una persona, por ejemplo, Dios pueda intervenir sobrenaturalmente y hacerle un milagro a esa persona, no quiere decir que Dios se está respaldando a ese hombre. No tiene nada que ver con eso. Judas hizo milagros, se lo digo. La misión de los 70, Judas estaba ahí y fue
y volvieron para atrás y dijeron que los demonios se sujetaban en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque era una autoridad que fue delegada a ellos. Judas gustó del don celestial, fue hecho partícipe del Espíritu Santo, gustó la buena palabra de Dios, gustó los poderes del siglo venidero. Pero sin embargo, le dio para atrás y vendió al Mesías. Y por eso va a recibir un mayor castigo porque tuvo mayor iluminación. Finalmente, con ese punto, Dios juzgará a las personas de acuerdo con sus obras, que eso es lo que enseña Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Probablemente hayan dos pensamientos asociados con este pasaje. Sus obras se exponen y muestran los dignos de condenación, pero también infiere que por sus obras sufrirán diferentes grados de castigo. Usted no va a recibir, Dios lo libre, no va por ejemplo, una persona, ¿a quién mencionarte? Que no, bueno, Juancito no va a recibir el mismo grado de castigo que Hitler, que Stanley, que Mussolini, que Mao Zedong, que Nerón, que Calígula, no sé, que Antíoco Epífanes, esas personas que hicieron esas atrocidades que hicieron. Es evidente que no van a recibir el mismo grado de castigo. Sería una locura eso. Sería una locura. Ni siquiera en las leyes imperfectas terrenales de nosotros se ve eso. Al que más castigo, al que más daño hace, mayor castigo se le impone. Al que menos, menor castigo. Y la justicia humana está basada en la divina, aunque imperfecta. Imagínense la divina como tal. Esto nos lleva a lo que es la postura del castigo literal y del castigo eterno. El castigo, por ejemplo, para los impíos es eterno, es punitivo y no de redención. Esa es la creencia ortodoxa que tiene que tener todo cristiano que lee las Escrituras. No hay lugar para otra posición que no sea esa. Cuando Jesús usó el término geema para definir el infierno, que ya nosotros lo vimos en la clase anterior, era obvio que el énfasis en el castigo del pecado de los impíos era eterno después de la muerte. O sea, Jesús lo dejó demasiado claro. No sé cómo todavía al día de hoy la gente se pregunta si es eterno el castigo en el infierno. El término aionion, ¿verdad?, que se utiliza en Mateo 5, 25, 46, hace necesario entender el castigo como eterno y sin fin. El mismo adjetivo eterno que se utiliza para las ovejas y los cabritos se define tanto para el castigo como para la vida. O sea, irán esto al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces no puede ser que el castigo, que la vida sea eterna y el castigo no sea eterno. Gramaticalmente no tiene sentido, porque está conectado. Está conectado. El Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Se levantarán en el último tiempo, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Utilizan los mismos términos, sinónimos. Entonces es evidente que el mismo tiempo que dure la vida del creyente, va a durar también la del impío. Eso es lo que enseña la Escritura. No tenemos por qué suavizarlo. Usted, si se siente mal con eso, bueno, vuelva a ser juez, siéntese con Dios, hable con él y dígale, mira, no estoy de acuerdo. La Biblia lo dice, pero yo no estoy de acuerdo. Es una posición que usted puede tomar, usted es libre de hacerlo. Ahora, bíblicamente, no hay forma de justificar esa postura de que no haya un castigo eterno. Por ejemplo, Larry Dixon dice, el destino eterno de los impíos, las cabras, parece equivalente al destino eterno de los justos, las ovejas. Concluir que el destino de los justos es cuantitativo, pero el de los impíos no, o que la vida eterna indica posesión, mientras que castigo eterno indica efecto eterno, es forzar el texto. Harry Buis también dice, aionios se usa 66 veces en el Antiguo Testamento, 51 para la palabra felicidad de los justos, 2 para la duración de la gloria de Dios, 6 donde no cabe duda que su significado es eternidad y 7 para el castigo de los impíos. De la terminología Jesús utiliza, la que Jesús usa, se infiere que el castigo es literal
y es eterno y que el fuego es literal. Hay personas que dicen, Feliberto, ¿cómo es posible que si el infierno es un lugar espiritual, haya un fuego literal cuando el fuego es materia y se crea, por ejemplo, en un planeta que tenga un oxígeno de tal forma, una capa de ozono y así sucesivamente? En los otros planetas no se prende fuego, por si usted no sabía. Los otros planetas no tienen fuego, tienen lava, tienen gases, pero no tienen fuego per se, o sea, el fuego que nosotros utilizamos, el que prendemos comúnmente, que es al que Jesús se refería. Pero ¿qué pasa? Es que en ninguna parte de las escrituras el infierno dice que es un lugar espiritual. Yo le dije en la clase anterior y en esta, de que usted va a recibir un cuerpo de resurrección para vida eterna en la nueva Jerusalén, que es la nueva tierra renovada, y asimismo el impío dice que va a ser resucitado con un cuerpo un cuerpo de corrupción para sufrir el castigo. Es un cuerpo físico, como es el cuerpo físico de resurrección, como fue el cuerpo físico de Jesús, que comía, bebía y que lo podían tocar y ver. Entonces, así como nosotros vamos a poder comer, porque vamos a tener esos, perdón, porque nosotros vamos a tener evidentemente los nervios, los sentidos, todo, todo. Asimismo también usted, bueno, perdón, el que se condene va a recibir un cuerpo que va a poder sufrir el castigo. Eso no es simbólico, eso no es un lugar espiritual, es un lugar físico. Por eso que yo digo que tiene que ser evidentemente un planeta alterno a la Tierra, donde puedan caber todas las personas y donde puedan estar, por ejemplo, los que se condenen. No creo que en la nueva Tierra, en la renovación de este planeta, puedan caber todas las personas que se pierden. No sería posible. ¿Entiende? Y además la habitabilidad de la nueva Tierra no va a permitir un lugar de tormento así, porque la creación va a ser nuevamente buena en gran manera y va a ser restaurada y limpiada del pecado. Entonces, aunque es una conjetura mía, yo creo fielmente de que va a haber un planeta alterno, por lo que le digo, que la Biblia pone al impío y al justo en paralelo, pero con resultados distintos. Ambos van en un camino, solamente que con destino distinto. Ambos creen en dioses distintos, ambos hacen obras, pero distintas. Asimismo, ambos vivirán en la otra vida en lugares distintos. Entonces, eh, en en la terminología que Jesús usa, se refiere directamente a un castigo de fuego literal. Por ejemplo, usted se busca Mateo 5:22, Mateo 5:30, por ejemplo, Mateo 13, del 29 al 30 también, que está perfectamente tipificado eso. La historia de Lázaro y el rico indica que el infierno es un lugar de tormento de fuego también, que aunque es una parábola, lo sabemos, está ejemplificando una verdad literal, que la parábola se basa en eso. Aunque es en un lenguaje parabólico, lo que enseña es real. Porque tú no me puedes decir que no son real si cuando Jesús habla del reino de los cielos, lo abre en parábola en Mateo 11, 13, y aunque lo utilice en un lenguaje parabólico, lo que describe es real. El reino va a estar lleno de gente buena, gente mala. El reino de los cielos va a comenzar pequeño y luego se va a expandir. Eso es literal, porque la iglesia llevará a cabo esa misión y así sucesivamente. Entonces no veo la dificultad con eso. También se describe el infierno como un lugar de tinieblas. ¿Dónde enseña eso? Mateo 25:30. Ello sugiere un castigo muy alejado del reino. Quiere decir, nuevamente, eso da pie a la postura que yo tengo. Yo no le he escuchado eso a nadie, de verdad. Eso lo inferí una vez que me hicieron una pregunta y empecé a darle vuelta a ese asunto y dije, hey, tiene que ser así necesariamente, aunque la Biblia no lo diga directamente, porque la Biblia no habla de otro planeta. O sea, no habla de otro planeta, solamente habla de la Tierra, el Sol, la Luna y las estrellas, no más. Entonces, las tinieblas deben entenderse como un lugar de castigo eterno,
son opuestas al resplandor de la gloria de Dios en el cielo, en Apocalipsis 22:5. Entonces la nueva tierra no me diga que va a tener un lugar de tormento, donde va a habitar todo el tiempo la gloria de Dios. No tiene sentido. Es un recordatorio de que el infierno está excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Feliberto, pero Dios es omnipresente. Dios está en todas partes, sí. ¿Está en el infierno? Sí, pero en forma de juicio. En el juicio, Él está en el infierno. No en su forma santa, no en su forma de esplendor de gloria, como sí lo va a estar en la Nueva Jerusalén. Entonces, en conclusión, Jesús también enseñó que habrían diversos grados de castigo en el infierno de acuerdo con el conocimiento de la persona hubiera recibido. Quienes conocieran la voluntad de Dios, del amo, y no le respondió, recibirá mayor castigo que quien lo conoció y no lo hizo. ¿Cuál es la conclusión aquí? El infierno es un lugar literal, eterno, físico, donde irán los malos por toda la eternidad. No hay otra postura. No hay. Y hice la clase lo más resumida posible porque cita ahí por doquier. O sea, usted va a observar usted va a observar, por ejemplo, las, la nota del estudio y se va a dar cuenta de que eso tiene cita de más. De que usted simplemente tiene que buscarla, compararla y ver que realmente es así. Mateo 25, e irán esto al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Es equivalente, es equivalente. Entonces, hasta aquí el video de hoy. Si te parece, puedes darle un me gusta, puedes dejar tus preguntas y yo con gusto te estaré respondiendo en la sesión de preguntas y respuestas que va a ser la parte final de esta serie de escatología. Gracias por haber visto el video. Si llegaste hasta aquí, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.